La Voz de América presenta. Nuevo tiroteo sacude a Estados Unidos, esta vez en un hospital de Tulsa. Senadores demócratas instan a estudiantes y profesores a reclamar reformas legislativas sobre el porte de armas. Además, comienza a aclararse el panorama de invitados a la Cumbre de las Américas. El presidente de Argentina ya confirmó su participación. Y aumenta la persecución en el mundo por creencias religiosas. En América Latina preocupa la situación en Nicaragua. ¿Qué tal? Bienvenidos a El Mundo al Día. Hoy se conocieron nuevos detalles sobre el tiroteo que dejó 4 personas muertas en un hospital en Tulsa, Oklahoma. Las autoridades policiales informaron este jueves que el atacante dejó una carta explicando las razones del ataque. José Pernalete con la información. Las autoridades identificaron al autor de los disparos como Michael Lewis, quien irrumpió en el hospital St. Francis para asesinar al doctor Preston Phillips, quien le había practicado una cirugía de espalda. La policía dijo que Lewis se había quejado del dolor fuerte postoperatorio. También encontramos una carta sobre el sospechoso que dejaba claro que entró con la intención de matar al doctor Phillips y cualquiera que se interpusiera en su camino. Culpó al doctor Phillips por su dolor continuo después de la cirugía. Este ataque deja 4 muertos, además del sospechoso, quien se quitó la vida en el lugar. Horas antes había comprado un fusil semiautomático en una tienda de armas y una pistola en un negocio de empeños. Ambas armas fueron usadas en el ataque. Estoy muy conmocionada. Lo he visto en la televisión en las últimas 2 semanas y es sorprendente tener que pasar por eso. Es muy aterrador. Por otra parte, en Uvalde, Texas, siguen los sepelios de la masacre en la escuela primaria Robb. Este miércoles fueron sepultados los cuerpos de Irma García, una de las maestras asesinadas, y el de su esposo Joe, quien murió de un infarto 2 días después de la matanza. Simplemente hablaron en general sobre cómo es la familia, cómo salir adelante y superar esta situación. El pasado 24 de mayo, 19 niños y 2 profesoras fueron asesinados en esa escuela de Texas con múltiples disparos propinados por un joven de 18 años de edad. García culminaba su periodo escolar número 23 en esa institución. José Pernalete, Voz de América. Entre tanto, estudiantes en una escuela de New Jersey se manifestaron contra la violencia armada e instaron al Congreso a reformar la ley de armas. 19 pupitres vacíos y el nombre de los estudiantes y profesoras asesinadas en Uvalde, Texas, rendían tributo y daban cuenta del miedo con que viven los estudiantes en las aulas. Hasta esta escuela secundaria de Nueva Jersey llegó el senador Bob Menéndez, quien prometió abogar por una reforma al control de armas. No sé si vamos a lograr los 60 votos que hace falta en el Senado para cambiar la ley, pero sí sé que el pueblo norteamericano debe saber quién está en favor de reformas y quién no. El senador Cory Booker, también demócrata, secundó a Menéndez. Ellos partirán para Washington, D.C. con la misión de llegar a un acuerdo sobre una ley que prohíba las armas de alta capacidad y fortalezca la revisión de los antecedentes de los compradores. La bancada republicana se ha opuesto a las restricciones por considerar que vulnera el derecho a portar armas de fuego, consagrado en la segunda enmienda de la Constitución. Esta maestra sobrevivió a un incidente de violencia armada. Hubo incidentes de armas, de violencia de armas, que nosotros teníamos que estar encerrados en la escuela. Entonces, siempre que veo a los niños, eso... Por su parte, los estudiantes rodearon la escuela con consignas y exigieron un cambio inmediato. No nos están escuchando, las voces no son suficientes, necesitan más acciones. De acuerdo con el Gun Violence Archive, en el 2022, al menos 653 niños y adolescentes en Estados Unidos perdieron la vida por causa de armas de fuego y otros 1.609 resultaron heridos. Desde West New York, Nueva Jersey, Ángela González, Voz de América.
Mientras la agenda de la 9ª Cumbre de las Américas comienza a tomar forma, más líderes regionales confirman su asistencia al foro que tendrá lugar en Los Ángeles a partir del 6 de junio. Jorge Agobián, uno de los mandatarios que ya confirmó es el de Argentina. ¿Qué otros detalles se conocen? No hay muchos detalles que podamos conocer, al menos desde aquí, desde la Casa Blanca, sobre esta Cumbre de las Américas. La lista de invitados final sigue bajo revisión. Ha estado así durante semanas y lo hemos reportado para ustedes desde aquí, desde la Casa Blanca. Sigue esa revisión de la lista. No se sabe si Cuba, Venezuela y Nicaragua estarán en la cumbre o si una representación de esos países estará allí. Lo que sí es cierto, como lo mencionabas, Yasmín, la agenda comienza a tomar forma. Se sabe lo que hará el presidente Joe Biden durante la cumbre. Se sabe que se reunirá al menos con 4 líderes en encuentros bilaterales. También se sabe cuáles son las prioridades de la Casa Blanca en esta cumbre. Y como lo mencionas, también comienza a aclararse un poco más el panorama sobre las personas o los dignatarios que van a asistir a Los Ángeles. Uno de ellos es el presidente de Argentina. Como primer paso de la Argentina. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, asistirá a la Cumbre de las Américas. El anuncio despeja las especulaciones sobre su posible ausencia debido a su sintonía con el mandatario mexicano, quien sigue condicionando su participación hasta que sean invitados todos los gobiernos de la región, incluidos Cuba, Venezuela y Nicaragua. Ante cualquier circunstancia, las relaciones con Estados Unidos pues van a seguir siendo buenas. La Casa Blanca espera una amplia participación de dignatarios durante el evento regional del que es anfitrión en Los Ángeles, incluida la asistencia del presidente mexicano. A ver si resultó. La administración Biden, crítica de los gobiernos socialistas de La Habana, Caracas y Managua, intenta definir la lista de invitados basado en un acuerdo regional. Según señaló el miércoles el principal asesor para asuntos hemisféricos del presidente Biden, Juan González. En última instancia, la prerrogativa del anfitrión es importante, pero también queremos facilitar una amplia discusión hemisférica y queremos asegurarnos de que estamos integrando todos los puntos de vista de los miembros de la Organización de los Estados Americanos. Por otro lado, hay que reportar también que en Los Ángeles, donde llevará a cabo esta cumbre a partir del lunes, con varios eventos que comenzarán ese día, ya se han registrado protestas de grupos de personas que apoyan a los gobiernos socialistas de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Esto pidiendo que todos los líderes, incluyendo esos 3 gobiernos, puedan asistir a Los Ángeles para esta cumbre. Algo que está por verse. Hay que tener en cuenta que el presidente, al menos de Venezuela, Nicolás Maduro, está buscado por la justicia en Estados Unidos y una visita del mandatario venezolano a Estados Unidos podría ser inviable. Por otro lado, también desde aquí, desde Washington, durante esta jornada, el presidente de Colombia, Iván Duque, habló desde la Organización de Estados Americanos y dijo que se espera que Estados Unidos concrete con varios países de la región los asuntos de los lazos comerciales y acuerdos de negocios. A solo días del inicio de esta cumbre, Jorge, faltan muchas cosas por aclararse y nosotros los mantendremos informados. Gracias. Los mexicanos nuevamente marcan la mayor cantidad de detenidos por la patrulla fronteriza en la frontera sur de Estados Unidos. Vicente Calderón habló con expertos en ambos lados de la frontera para conocer el origen de esta tendencia. La mayoría de los detenidos por autoridades migratorias en la frontera sur provienen del mismo país. En los últimos años, 1 o 2 años, el número de mexicanos que están viniendo a la frontera se aumentó casi todos los meses. México había dejado de ser el principal origen de la inmigración irregular a Estados Unidos, incluso cuando aumentaron las deportaciones y disminuyó la oferta laboral por la recesión económica estadounidense. Hablaban de tasa cero migratoria entre ambos países. Del 2009 al 2014 regresaron más mexicanos que los que salieron. Pero ahora parece estar emigrando más gente. Tenemos mexicanos que vienen por violencia, mexicanos que huyen por homofobia, bifobia, transfobia, mexicanos que huyen por la pobreza y la falta de empleo. Entre quienes esperan en la frontera para pedir asilo legalmente a Estados Unidos, también hay más mexicanos. Las autoridades no los reconocen. En este albergue hay unos 600 migrantes, casi 70% son desplazados mexicanos. Venimos huyendo de la delincuencia. Algunas medidas parecen tener consecuencias inesperadas que se conjugan con otros fenómenos. Porque debajo del título 42 es más fácil cruzar la frontera muchas veces. Y también ahora hay muchos trabajos en los Estados Unidos. Este mexicano repatriado sobrevivió a una volcadura durante una persecución de la patrulla fronteriza, pero no se quedará en México.
Quien ya ha estado en Estados Unidos sabe que vale la pena intentarlo otra vez. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México. Juana Alonso, conocida como Juanita, permaneció 7 años en una cárcel mexicana por un delito que nunca cometió. Ya en libertad, la guatemalteca le contó su historia a Eugenia Sagastume. Ellos me apuntó ese pistola aquí en la cabeza. Así Juana Alonso recuerda cómo fue obligada a afirmar su culpabilidad. Dicen que son de los ministeriales. Ella asegura que fueron agentes de la Policía Federal Ministerial Mexicana quienes la implicaron en una banda de secuestradores cuando ella era una de las víctimas mientras pretendía llegar a Estados Unidos de forma irregular. No pudo defenderse porque no hablaba español. Tengo un dialecto chuj, entonces yo no lo entendía. Fueron más de 7 años en prisión. Y aprendí a hablar en español ahí adentro y hay veces cuando yo estoy recordando eso, me siento triste lo que me ha pasado, lo que me sucedió. Yo sé que no. Sin poder contener las lágrimas, Juanita recuerda que sus compañeras reclusas fueron su familia por todo ese tiempo. Cuando yo aprendí, ahí me hace mucha amistad ahí adentro, gracias a Dios, pero por su apoyo de ellas. Califica esos años como una pesadilla y está dispuesta a pedir un resarcimiento al gobierno de México. Juanita está de regreso en su pueblo natal, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, con la esperanza de recibir ayuda de autoridades guatemaltecas y mexicanas para retomar su vida después de 7 años de permanecer presa sin haber cometido un delito. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. En otras noticias, aumenta la persecución religiosa en el mundo. El secretario de Estado Antony Blinken detalló este jueves nuevos datos sobre violaciones a la libertad religiosa. El secretario de Estado de Estados Unidos presentó el informe anual sobre la libertad religiosa en 200 países. Aunque felicitó el avance en varios territorios, reconoció que el camino es largo. Algunos gobiernos siguen usando leyes contra la blasfemia y la apostasía que prohíben la difamación y la renuncia a la religión para vigilar el lenguaje de las minorías religiosas. Según el informe, en Nicaragua, la Policía Nacional y grupos gubernamentales hostigaron a fieles católicos e impidieron misas en conmemoración de personas asesinadas durante las protestas de 2018. A lo largo del año, el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo hostigaron verbalmente a sacerdotes y obispos, tildándolos de terroristas en sotana y golpistas y acusándolos de delinquir. El informe ratifica el hostigamiento y represalias contra obispos católicos en Venezuela por llamar la atención sobre la crisis humanitaria. En Cuba, el Partido Comunista siguió controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa. Católicos en Nicaragua y ateos y humanistas en el mundo, ninguna comunidad ha sido ajena a estos atropellos. Según los medios de comunicación, el 11 de julio las fuerzas de seguridad cometieron actos de violencia, detuvieron y hostigaron a líderes religiosos de múltiples comunidades religiosas que participaban en manifestaciones pacíficas en todo el país. Diva Lizette Cash, Voz de América, Washington. Al volver les contamos por qué después de la pandemia hay más millonarios en el mundo. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con la Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día.
los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión. La obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Hoy es jueves de economía y traemos el último reporte de Oxfam. La organización humanitaria informó que después de la pandemia, cada 30 horas emerge un nuevo multimillonario en el planeta, al mismo tiempo que 1 millón de personas cae en pobreza extrema. Más allá de las tasas inflacionarias y los mercados bursátiles, damos una mirada a la inequidad global, gracias a un informe develado por la organización humanitaria Oxfam. Los ricos se están haciendo más ricos a una velocidad asombrosa y los pobres más pobres también a una tasa muy preocupante. En el tiempo de la pandemia se creó un millonario cada 30 horas en promedio y en 2022 estamos proyectando con cifras del Banco Mundial que desafortunadamente más o menos cada 33 horas se puede prever que 1 millón de personas estarían cayendo en la pobreza extrema a nivel mundial. Algo que en los últimos 2 años se ha evidenciado especialmente en algunos sectores donde ha habido un sustancial aumento de la riqueza. El sector farmacéutico, el sector alimentos, sector energético, también sector de tecnología, pero sobre todo en el sector alimentos estamos viendo que se crearon 62.000 millonarios en este periodo de la pandemia, al mismo tiempo que vemos este enorme crisis del costo de vida. Una situación para la que proponen impuestos sobre las grandes fortunas que faciliten una distribución de las riquezas y los recursos en el mundo. Según la revista Forbes, que año a año hace seguimiento de los más ricos en el mundo, los 2.668 multimillonarios del planeta están valorados en 12 billones de dólares. Elon Musk fue identificado como el personaje que encabeza la lista en 2022, pues al sumar 68.000 millones, su fortuna se evaluó en un total de 219.000 millones de dólares de riqueza. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y hablando de desigualdad, 1 de cada 4 familias aquí en Estados Unidos enfrenta problemas para pagar sus facturas de electricidad. Los expertos indican que los costos de energía eléctrica normalmente representan el 6% del presupuesto de una familia. Sin embargo, la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Eléctrica estima que debido a la inflación que atraviesa Estados Unidos, ese porcentaje se ha duplicado para las familias de clase media, mientras que las de bajos recursos podrían estar recibiendo facturas hasta 4 veces más altas de lo acostumbrado. Hay compañías que pretenden subir hasta un 20%, ¿no? Y definitivamente no es razonable, pues si la inflación es 8% y los sueldos de la gente no sube a ese ritmo, ¿cómo es posible de que quieran cobrar hasta un 20% más? Ese precisamente es el problema. Los salarios no aumentan al mismo ritmo y para millones de familias la situación significa dejar de pagar otras cosas o reducir ciertos consumos. Empezar a ver otros gastos que tenemos, ver qué es lo que podemos cancelar, cómo es que podemos bajar otros costos para que, en fin, tengamos para pagar las diferencias de los gastos que se están subiendo. En casos extremos, miles de familias de comunidades minoritarias toman la decisión de no usar el aire acondicionado sino hasta la mitad o el final del verano, o solo durante un par de horas al día, ocasionando otro tipo de problemas que incluyen casos de deshidratación y fatiga extrema. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas. En la lucha contra el COVID-19 dio Pfizer y su socio BioNTech al solicitar que la FDA autorice su vacuna contra el coronavirus para niños menores de 5 años. Ambas farmacéuticas ya habían anunciado que en los resultados de sus ensayos clínicos encontraron que 3 dosis pediátricas de su vacuna generaron una respuesta inmunitaria robusta en niños pequeños y que era segura. Se espera que este 15 de junio la FDA emita una decisión.
Y usted quédese porque más adelante la RAE rechaza decisión de cierre de la academia en Nicaragua. Es increíble, no encuentro palabras para explicar esto. No solamente que no tienen casa, han perdido sus familias, pero han perdido su país. Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos, se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso. Vea De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir. La Real Academia de la Lengua Española reaccionó a la decisión del gobierno nicaragüense de clausurar su funcionamiento en ese país. La Academia y 82 organizaciones sin fines de lucro fueron denominadas ilegales por el oficialismo. Donaldo Hernández tiene los pormenores. José Alberto Montoya es uno de los muchos escritores que lamentan la decisión de la Asamblea Nacional de cerrar la Academia Nicaragüense de la Lengua, fundada hace 94 años y considerada una de las instituciones más prestigiosas del país. Si bien es cierto, la Academia Nicaragüense de la Lengua no mostraba una posición políticamente, ¿verdad?, en esta polarización que se crea post-crisis, pues el régimen ha cerrado todas las libertades públicas. La Real Academia Española, a través de un comunicado, pidió a las instituciones públicas y privadas del mundo evitar la desaparición de la Academia Nicaragüense de la Lengua. La Real Academia Española, que defiende las libertades de pensamiento, expresión y asociación como los primeros valores de cualquier sistema de convivencia, respalda y reivindica enérgicamente el legítimo derecho de la Academia Nicaragüense de la Lengua a servir a sus conciudadanos. Han incumplido ante el ente regulador con sus deberes y obligaciones. El oficialismo y sus aliados en la Asamblea Nacional señalan que la Academia Nicaragüense de la Lengua y otras 82 organizaciones ilegalizadas incumplieron con sus compromisos legales. No promovieron políticas de transparencia en la administración de los fondos. En lo que va del año, la Asamblea Nacional ha cancelado 254 organizaciones sin fines de lucro. Donaldo Hernández, Voz de América. En breve conozca a Jesús Padboy, el rapero maya que con arte promueve su cultura indígena. They are scared. Some of them lost their houses during bombardments. Si quieres conocer más de estas historias, conéctate en Boa Plus con Alas que Ayudan y viaja con La Voz de América en el avión que un piloto argentino puso a disposición de más de 1000 ucranianos, con niños, mujeres y personas con enfermedades que escaparon de su país, que huyeron de la guerra en busca de refugio hasta que lograron reparar sus alas rotas.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Gracias por seguir con nosotros en El Mundo al Día. El deseo de un artista por preservar su cultura indígena lo convirtió en un pionero del rap maya. Jesús Padboy ha cruzado fronteras y representado a su comunidad tanto dentro como fuera de México. Verónica Villafañe conversó con él durante su reciente visita para un concierto en Los Ángeles. Mi nombre es Jesús Cristóbal Parchablé, mejor conocido como Padboy. Padboy es un rapero con una misión: promover y preservar su lengua natal y cultura. Soy exponente de rap en lengua maya. Yo soy orgullosamente nacido maya. Yucateco es lo que yo hablo. Junto a uno de sus 6 hermanos y un grupo de amigos, cuando tenía 13 años, Padboy empezó a rapear en español como un pasatiempo. Eventualmente cambió de idioma. Ahora, a sus 30 años, el cantautor es pionero del rap maya. ¿Por qué rap maya? Porque el rap maya es algo donde nosotros nos podemos expresar. ¿Cuáles son los temas que tocas en tu música? Toco mayormente de la vida cotidiana de los mayas, de lo que hacen todos los días y de lo que yo vivo también, y parte de lo que sucede sobre discriminación. Desde su primer video musical, Sangre Maya, que tiene más de 200.000 vistas en YouTube, hasta el más reciente, Hijo del Sol, los mayas son los protagonistas y su imagen y alcance es amplificada en los medios sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram, como ADN Maya Producciones o Padboy Rap Maya. Ahí puedes encontrar varias de las canciones. Para Padboy, la música es una conexión con la gente. Antes de la pandemia, hacía 4 shows por semana en comunidades indígenas. Tras un año en pausa, comenzó a hacer presentaciones vía streaming en el 2021. Y este año salió de gira en México y Estados Unidos, ofreciendo conciertos en Oregón y California, como este al aire libre en Los Ángeles, donde tiene seguidores. Padboy también produce canciones y videos para otros artistas indígenas y desarrolla talleres, usando la música como vehículo para enseñarle a los niños el idioma maya y acercarlos a sus raíces. Porque me gusta. Es muy motivador para los niños. Te voy a enseñar maya, vamos a divertirnos y luego comenzar a escribir palabras de la lotería maya. ¡Bravo! Y buscar la manera y luego poner el título de la canción y buscar el beat, que es la música, y se va formando la rima con ellos. Y dice que gracias al rap maya aprendió más sobre su cultura y busca educar a la gente sobre su comunidad. Mucha gente dice que ya no existen los mayas. Seguimos vivos. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. Cerramos esta emisión con las celebraciones del jubileo de platino de la reina Isabel II, quien hoy cumple 70 años en el trono británico. 70 aviones sobrevolaron el Palacio de Buckingham, mientras la reina y miembros de la familia real saludaban desde un balcón. 4 días servirán para festejar que Isabel II llegó al trono a sus 27 años. Hoy tiene 96 y es la primera monarca en celebrar un jubileo de platino. La reina superó a su tatarabuela, la reina Victoria, quien previamente tuvo el reinado más largo de toda Gran Bretaña. De esta manera nos despedimos por hoy. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntrenos como @Voz de América. Nos vemos nuevamente mañana. Les informó Yasmín López.